Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y comparte este canal con tus amigos. Chao y que Dios te bendiga. En esta ocasión, queridos hermanos, realizaré un video a solicitud de una hermana suscriptora quien desea aprender a utilizar una Biblia. Explícitamente me escribió que ella quería saber leer una Biblia. Entonces vamos a comenzar por lo más básico de lo básico para poder saber cómo yo puedo utilizar mi Biblia en casa. Pero antes de esto, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Entonces, hermanos, en la mesa tengo la Biblia Latinoamérica edición pastoral. Es una Biblia Latinoamérica común y corriente. ¿Y por qué razón quiero utilizar esta Biblia? Porque es la más difundida en todo nuestro continente, es la más vendida y es muy probable que usted la tenga en su casa. A pesar de que tenga varios detractores, esta Biblia es la que ha permitido evangelizar al pueblo católico con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, gracias a la labor de los padres Huró y Ricciardi, quienes la elaboraron acá en mi país, en Chile, en la década del 70, para poder favorecer al pueblo, a la gente que tenía baja escolaridad, que en su mayoría eran analfabetos y que aprendieron a leer gracias al lenguaje sencillo de esta Biblia. Entonces, por esa razón, utilizaré la Biblia de Latinoamérica para poder realizar este cursillo, entre comillas, que voy a realizar. Bien, primero que todo, hermanos, lo que tenemos que tener claro, número uno, que la Biblia es palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro, que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres, quienes bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieron lo que Dios les comunicó mediante la revelación divina. Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos la Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Número 2. Los idiomas en que se escribió la Biblia, recuerden, hermanos, que son 3. Se escribió en hebreo, se escribió en arameo y se escribió en griego. Entonces, los 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia fue en hebreo, en arameo y en griego. Ahí tenemos el punto número 2. Entonces, el punto número 1 es que la Biblia es palabra de Dios porque le inspiró Dios para que fuera escrita por los hombres acá en la tierra, gente que recibió el Espíritu Santo para poder escribir la palabra de Dios. Y número 2, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Lo siguiente, hermanos, es que la palabra Biblia es una palabra griega que se origina de biblos, que significa libritos o conjunto de libros, o una pequeña biblioteca. Entonces, cuando usted lea la palabra Biblia es de origen griego y significa libritos o un conjunto de libros o pequeña biblioteca. Entonces, ahí usted lo tiene claro. Ese es el punto número 3, el origen griego de la palabra Biblia. Número 4. Vamos prestando atención, hermanos. Número 4. La Biblia, hermanos, las Sagradas Escrituras, se dividen en 2 secciones. Se divide en el Antiguo Testamento, que usted debe tener claro. Entonces la Biblia se divide en el Antiguo Testamento
está acá, Antiguo Testamento, y se divide en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que usted lo tenga claro. ¿Qué significa entonces cuando hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Antiguo Testamento significa el antiguo pacto que realizó Dios con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios. Entonces, Antiguo Testamento significa antiguo pacto y fue escrito por el pacto o relación que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, hermanos, significa el nuevo pacto. El nuevo pacto, es decir, aquí comienza la relación que tiene Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Entonces aquí la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, con nuestra iglesia fundada por nuestro Señor, sobre el apóstol Pedro. Entonces, Nuevo Testamento significa el nuevo pacto y está relacionado con el pacto entre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Y el Antiguo Testamento era el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Entonces, ahí usted ya sabe que se divide en el Antiguo Testamento, y usted se va a fijar que es mucho más extenso, y el Nuevo Testamento es mucho más breve. Es breve. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos el siguiente punto, el punto número 4. Ahora, el punto número 5. El Antiguo Testamento cuenta con 46 libros. El Antiguo Testamento cuenta con 46 libros. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Entonces vamos repitiendo, el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros en la Biblia católica y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Por 27 libros. Eso hay que tenerlo presente, hermanos. Siguiente punto. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros, ya que contiene 7 libros que fueron escritos en griego y que se denominan deuterocanónicos. Tiene 7 libros que se denominan deuterocanónicos. Nuestros hermanos separados, los protestantes, solamente tienen 39 libros. Y por esa razón su Biblia está incompleta, para que usted lo tenga claro. Es una Biblia incompleta, hermanos. Por eso dicen por allí que le falta sabiduría. ¿Y por qué se dice que le falta sabiduría? Porque le falta literalmente el libro de la sabiduría. Entonces, nuestro Antiguo Testamento católico tiene y posee 46 libros, ya que incluye los 7 libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónicos significa del segundo canon. Del segundo canon. Es decir, que fueron aceptados de manera posterior a los 39 que los antecedieron. Entonces recuerde eso. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, tal como se los dije, pero la diferencia es que todos estos libros del Nuevo Testamento, que son 27, fueron insertados por la Santa Madre Iglesia Católica. La Iglesia Católica definió el canon del Nuevo Testamento. Estos 27 libros fueron aceptados mediante la Iglesia Católica. Porque recuerde que la única iglesia fundada por Cristo fue la Iglesia Católica. Eso lo debe tener claro, hermanos. Y fue aceptada en el año 382 por el Papa San Dámaso I, cuando le ordenó a San Jerónimo que tradujera la Biblia al latín. Y el latín vulgar, la lengua común y corriente.
y de allí se originó la Vulgata latina. Y Vulgata latina, Vulgata viene de vulgar, es decir, el latín que hablaba la gente común y corriente. No el latín elegante, sino el latín vulgar, para que fuera comprendida por cualquier persona que supiera leer y escribir. Entonces, estos 27 libros del Nuevo Testamento fueron agregados al canon por la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia, fue la que aceptó el canon de estos 27 libros porque, recuerde, solamente había una iglesia en aquella época, no las miles que existen hoy. Eso debe quedar bastante claro, hermanos. Estamos hablando del año 382 después de Cristo y solamente había una iglesia. Siguiente punto, para que usted lo entienda. El Antiguo Testamento, para que nosotros podamos buscar un texto bíblico, si usted se da cuenta, hay números que son de mayor tamaño, como usted lo puede ver acá, y tienen un color más negro, más ennegrecido. Estos números señalan los capítulos. Entonces aquí está el capítulo 1 del libro del Génesis. Yo doy vuelta a la hoja. Está el capítulo 2 del libro del Génesis. Después está el capítulo 3 del libro del Génesis. Después tenemos el capítulo 4 del libro del Génesis. Capítulo 4. Entonces ya se entiende la idea. El número grande señala el capítulo. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Entonces ya se entiende. Ahora, los capítulos, hermanos, vamos a retroceder al 1. Los capítulos se dividen en números más pequeñitos. Mire, acá está el 1, allá está el 2, acá tenemos el 3, acá tenemos el 4, acá tenemos el 5, el 6. Esos números pequeñitos que usted ve después de los capítulos se denominan versículos. Versículos. Entonces, cuando yo quiero buscar un texto bíblico, por ejemplo, acá está el libro del Éxodo. Primero tengo que familiarizarme con los libros de la Biblia. Entonces allí yo debo recurrir al índice. Entonces aquí está el índice de los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Job, Proverbios, Eclesiastés o Coelet, Cantar o Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Sirá, Sidá o Eclesiástico y Salmos. Entonces, hermanos, esos son los libros del Antiguo Testamento y yo tengo que tratar de aprenderlos en el orden que aparecen en mi Biblia. Aprender los libros del Antiguo Testamento. Eso es lo más básico de lo básico que usted tiene que aprender. El nombre de los libros del Antiguo Testamento y aprender los nombres de los libros del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Lucas, Juan. Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Primera Carta a los Corintios, Segunda Carta a los Corintios, Carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera Carta a Tesalonicenses, Segunda Carta a los Tesalonicenses, Primera Carta a Timoteo, Segunda Carta a Timoteo, Carta a Tito,
Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, ahí están los 27 libros del Nuevo Testamento que le acabo de mencionar y le mencioné los 46 libros del Antiguo Testamento. En total, hermanos, la Biblia católica, como ya se los dije, tiene 73 libros. La Biblia de nuestros hermanos separados solamente tiene 66. Es una Biblia que le faltan libros, no está completa. Usted debe recordar que por 1520 años la Iglesia aceptaba los 73 libros de la Biblia, hasta que llegó Martín Lutero y los comenzó a cuestionar. Y él llamó a los deuterocanónicos, esos 7 libros que vimos delante, que son estos, hermanos, y llamó a los libros deuterocanónicos como libros apócrifos. Por eso nuestros hermanos separados le llaman apócrifos. La palabra apócrifos significa prohibidos o ocultos. Prohibidos o ocultos. Le llamo apócrifos a los deuterocanónicos. Y por eso ellos no lo tienen en sus Biblias, porque consideran que no fueron inspirados por Dios. ¿Y por qué razón? Porque ellos seguían por el canon judío. Por el canon judío, pero el canon judío palestinense, que lo vamos a ver en un video más adelante. Y nosotros, los cristianos católicos, nos guiamos por el canon judío, el canon judío alejandrino, que es en donde se originó la Septuaginta griega o versión de los 70. Pero eso es otro tema que vamos a ver más adelante, porque la cosa es que sea más sencillo. Entonces nuestra Biblia tiene 73 libros. Acá están los libros del Antiguo Testamento, que ya los vimos, y usted tiene que familiarizarse para poder buscar un texto bíblico. Y acá están los libros del Nuevo Testamento. Entonces, para yo poder buscar un libro, si yo necesito buscar el libro de Éxodo, yo tengo que saber que el libro de Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces tengo que familiarizarme, hermanos, con los libros que están en el Antiguo Testamento. Tengo que familiarizarme y saber si esos libros están en el Antiguo Testamento. Bien, entonces aquí yo sé que el libro del Éxodo está en el Antiguo Testamento. Ahí usted lo ve como segundo, ¿cierto? Éxodo. Entonces es muy fácil. Usted busca el libro primero y después el primer número señala el capítulo 18, es decir, el que está con letra de mayor tamaño, con el número de mayor tamaño. Y el versículo es el que sigue después de la coma. Entonces vamos a intentar. Acá yo tengo la Biblia. Sé que la Biblia se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta primera parte se llama Antiguo Testamento. Esta segunda parte se llama Nuevo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento yo tengo que buscar el libro del Éxodo. Como sé que en el índice me señala que el libro del Éxodo es el segundo que aparece en el listado, tiene que estar casi al principio del Antiguo Testamento. Entonces yo busco y lo voy a encontrar casi al inicio, porque está después del libro del Génesis. Entonces aquí tenemos el libro del Éxodo. Y dentro del libro del Éxodo, acá yo tengo que buscar el número 18, que es el capítulo. Yo ya expliqué cuál era el capítulo. Es el que está con el número de mayor tamaño. Aquí está el capítulo 1, aquí está el capítulo 2. Sigo avanzando, aquí está el capítulo 3. Entonces, para yo poder avanzar más rápido, hermanos, en algunas Biblias, y lo voy a explicar por medio de la Latinoamérica, aquí aparece también el capítulo Éxodo, y aquí está el capítulo 3. Después puedo seguir buscando. Acá está el capítulo 5. Entonces así yo puedo ir avanzando más rápido por varias hojas. Entonces acá me indica que está el 18. ¿Se fija? Entonces aquí usted también puede buscar más rápido. Y aquí yo encuentro el capítulo 18. Y acá me pide buscar el versículo 7. Entonces, acá está el 1, ahí está el 2, ahí está el 3, el 4, el 5, el 6 y aquí está el
7. ¿Y qué dice el 7? Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia y lo besó. Se preguntaron el uno al otro acerca de su salud y entraron en la tienda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces es muy fácil, como usted se puede dar cuenta, buscar un texto bíblico. Si acá yo quiero buscar Éxodo 25:18, me va a ser más fácil porque yo ya estoy en el libro del Éxodo. Busco ahora el 19 y recuerde que por acá yo puedo avanzar más rápido para llegar al 25. Entonces doy vuelta a la hoja y acá me aparece el 25. Éxodo 25. Y acá dice Éxodo 25. Y tengo que leer el 18. Entonces busco, mire, el versículo y aquí se encuentra el 18. Ahí está el 25, capítulo 25. Y busco el versículo, que es el número más pequeñito, 18. Y allí está. ¿Lo ve? 18. Y allí dice: asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, es bastante fácil poder encontrar el texto dentro de la Biblia, pero la idea es que usted se familiarice y sepa cuáles son los libros que se ubican tanto en el Antiguo Testamento con aquellos que se localizan en el Nuevo Testamento. Entonces, esa va a ser la tarea, hermanos. Usted lo primero que tiene que hacer es tratar de familiarizarse cuáles son los libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, que estamos viendo aquí, y cuáles son los libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Porque si usted se familiariza, va a ser mucho más fácil que usted los pueda identificar. Y recordar que si usted quiere buscar el libro del Antiguo Testamento, tiene que buscarlos acá. Si usted quiere buscar el libro del Nuevo Testamento, tiene que buscarlos en esta sección más pequeña. Recuerde que aquí tenemos 46 libros y aquí tenemos 27 libros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bien, entonces, si yo quiero buscar el libro de Números, recuerde que me tengo que familiarizar si está en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Entonces, si yo veo la lista, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces, Números está en el Antiguo Testamento y es uno de los primeros. Entonces, aquí yo puedo calcular que Números debería estar por acá. Y fíjese, justamente lo abrí donde se encuentra Números, porque es uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces acá me dice que tengo que buscar el capítulo 21. Busco el capítulo 21, me voy guiando por esta parte de arriba para ir avanzando más rápido. Y justamente me abrió el 21. El 21. Entonces tengo que buscar el versículo. Aquí dice versículo 8. Entonces aquí está Números 21. Y busco el versículo 8. Y el versículo 8 está acá. 7 y 8. Entonces acá está el 8. Está el número 8, hermanos. Y dice: y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Haz una serpiente ardiente y colócala en el poste. El que haya sido mordido al verla, sanará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces es bastante fácil, hermanos, poder buscar los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia. Ahora, si usted tiene alguna duda del significado del texto y si usted no lo entiende, las Biblias católicas, toda buena Biblia católica, trae explicaciones a pie de página, con letra más pequeña. ¿Se da cuenta? Entonces trae
comentarios. Y con relación al comentario que acabamos de leer, dice, el relato de la serpiente es en la Biblia una de esas imágenes de sentido oculto que esperaban el día en que Cristo les diera significado, lo mismo que el suceso de Melquisedec o la historia de José. Entonces, vamos viendo. El texto bíblico, vamos recordando, es palabra de Dios. Por eso yo digo palabra de Dios, te alabamos Señor. Todo esto es palabra de Dios. Recuerde que Dios inspiró a los hombres, algunos hombres mediante el Espíritu Santo, para que escribieran las Sagradas Escrituras, para que usted lo tenga claro. Entonces, lo que está acá abajo no es palabra de Dios, son comentarios o explicaciones que realiza la iglesia para poder entender mejor el texto bíblico. ¿Y por qué razón, hermanos, es importante que lo interprete la iglesia? Porque cualquier persona no puede interpretar las Sagradas Escrituras porque esa no es una enseñanza católica, es una enseñanza protestante. Y como los protestantes, hermanos, interpretan la Biblia, cada grupo la interpreta a su manera, por esa razón existen miles y miles de grupos protestantes y sectas, porque cada uno la interpreta a su manera. Y recordemos lo que es un libro del Nuevo Testamento, llamado Primera de Timoteo. En el libro de Primera de Timoteo, hermanos, si usted va al libro de Primera de Timoteo, recuerde que usted tiene que tratar de familiarizarse donde se encuentran los libros de la Biblia. Esa es la primera tarea. Si usted busca la carta de Primera de Timoteo y lee el capítulo 3, ahí está el número más grande, y busca el versículo 15, y el 15 está acá, y dice lo siguiente. Ahí está el 15, hermanos. Dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, la iglesia es el pilar y base de la verdad. Y como el pilar y base de la verdad es la única que puede interpretar las Sagradas Escrituras. La única. Y como la interpreta, mediante la tradición apostólica, que es la enseñanza oral que ha llegado hasta nuestros días por medio de los primeros discípulos de Cristo. En la enseñanza oral, recordemos eso, y mediante el magisterio de la iglesia, es decir, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, hermanos, quienes son los encargados de dar a conocer aquella tradición y enseñarla al pueblo, es decir, a nosotros los laicos. Y nosotros los laicos también podemos estudiar solitos, ojo con eso, porque también somos cómodos y no estudiamos. Entonces felicito a la hermana Lorena, me pidió esto, porque ella quiere aprender y tiene sed de la palabra del Señor. El que el Señor la bendiga para que siga instruyéndose más cada día. Entonces la iglesia, hermanos, es la única que puede interpretar la Biblia, no cualquier persona. ¿Por qué? Porque tenemos personas de otros sectores religiosos, por ejemplo, los luteranos explican la Biblia como lo decía Martín Lutero. Los calvinistas explican la Biblia como lo decía Juan Calvino. Los anglicanos no la explican como lo decía el rey Enrique VIII, pero sí como lo enseñó el obispo de Canterbury, ¿ya? Y como lo enseñaron esa sección que se separó de la Iglesia Católica, porque los anglicanos nacieron más por una acción política más que religiosa. Por ejemplo, los mormones lo interpretan como lo enseñó José Smith. Los testigos de Jehová lo enseñan como lo enseñó Charles Russell en un inicio, pero ahora como lo enseña su cuerpo gobernante. Los adventistas enseñan la Biblia como lo interpreta Ellen White. Los hermanos del recobro, como lo enseña su profeta Lee y Ni. Los padres de sufrir, como lo enseña su obispo Macedo.
Entonces, cada grupo, hermanos, interpreta la Biblia a su manera, a su forma. Los pentecostales, como lo hicieron sus primeros líderes, al igual que los presbiterianos, etcétera. Cada uno de esos grupos lo interpreta como ellos creen que era, no mediante el magisterio de la iglesia. Porque aquí, si usted se da cuenta, es una persona en los grupos separados quienes son los que se interpretan las Sagradas Escrituras. Es un hombre, una persona. En cambio, cuando se interpreta la Biblia por medio de la iglesia, es un concilio, es un conjunto de personas que sabe que mediante la acción del Espíritu Santo les instruye para poder interpretar las Sagradas Escrituras acá. Son varias personas, no es una, hermano. En cambio, en las iglesias separadas, de nuestros hermanos separados, no. Es como lo interpretan sus líderes y nada más. Son líderes. Y en segunda de Pedro, hermanos, se nos dice que esto no debe ocurrir. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19-20. Dice así. Dice, 20-21. Dice, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios, habla en plural, los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, tenemos que tenerlo claro. La tradición apostólica y el magisterio de la iglesia, tradición apostólica y magisterio de la iglesia, puede interpretar las Sagradas Escrituras, que se hace mediante los concilios, mediante los miles de años que tiene la Iglesia Católica, porque es la única fundada por Cristo y la única que tiene 2000 años de antigüedad. Los otros grupos, los más antiguos, hermanos, recién tienen 500 años. Y eso no puede ser, porque Jesús, nuestro Señor, prometió que su iglesia nunca sería vencida y que Él siempre va a estar con su iglesia. En San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo 16, 18. San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, que dice así, hermanos, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, le está diciendo a Simón, y sobre esta piedra, sobre él, edificaré mi iglesia. Y mire, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, jamás, nunca. Entonces, por esa razón, la iglesia siempre ha existido, hermanos, y tiene 2000 años de antigüedad. Entonces, nunca la muerte va a poder vencer a la iglesia. Nunca, nunca, hermanos. Y estos grupos mienten, los grupos de nuestros hermanos separados. Entonces, tenemos que estar pendientes en cuanto a eso, hermanos. Pendientes. Entonces, vamos recordando, la Biblia es la palabra de Dios, que inspiró a hombres mediante la acción del Espíritu Santo para que nosotros la pudiésemos tener. Recordemos también que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. En hebreo y arameo, en el Antiguo Testamento. En hebreo y arameo, en el Antiguo Testamento. Y también en griego en el Antiguo Testamento, en los libros deuterocanónicos. Para que quede claro, recuerde que deuterocanónico significa el segundo canon. Se reconocieron después, hermanos. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que es el griego vulgar. ¿Ya, hermanos? Después recordemos que se divide en 2 secciones, el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Antiguo Testamento, 46 libros, y Nuevo Testamento, 27 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros porque incluye los 7 libros deuterocanónicos, que significan del segundo canon. Recordemos eso. Y los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aceptados por la Iglesia Católica, porque era la única que existía. Ningún hermano separado le puede decir que eso es mentira. Ninguno, porque esos grupos no existían. Los grupos protestantes más antiguos surgieron en 1520 con Martín Lutero. Entonces ninguno le puede decir que eso es mentira. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron aceptados por la Iglesia Católica mediante los concilios. Y el Papa San Dámaso
I, en el año 382, ordenó a San Jerónimo que tradujera todos estos libros al latín, los aunó. Y ahí nació la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, Vulgata viene de vulgar, del latín vulgar, para que fuera entendido por las personas que sabían leer y escribir en aquella época. Bien, los libros de la Biblia, usted recuerde que se los tiene que memorizar, tanto lo del Antiguo como del Nuevo Testamento, buscándolo en el índice. Bien, usted ya sabiendo eso, recuerde que todos los libros se dividen en capítulos, que son los números más grandes, y en versículos, que son los números más pequeños. Ya sabiendo eso, usted sabe lo más básico de lo básico para poder utilizar su Biblia. Recuerde que toda Biblia católica, lo que aparece hacia arriba con letra mayor tamaño, es palabra de Dios. Todo eso fue inspirado por Dios. Lo que aparece hacia abajo son los comentarios, palabra humana, pero guiada por el Espíritu Santo también, mediante la patrística, que es la enseñanza de los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia, viene la patrística, la tradición apostólica, que es la enseñanza oral que no ha llegado hasta nuestros días de los apóstoles, y el magisterio de la Iglesia, que son las personas que son las encargadas de interpretar las Sagradas Escrituras mediante lo que enseña el magisterio, la tradición apostólica y el magisterio. Bien, hermanos, entonces luego de este primer curso, que espero que ustedes puedan utilizar de buena forma, concluimos esta sesión. Bien, hermanos, recuerda suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias, para que usted pueda conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda leer las Sagradas Escrituras todos los días por 15 minutos, y así la vas a leer en un año. Pídele al Señor que te llene su Espíritu Santo y que puedas comprender la Biblia tal como lo enseña la Iglesia Católica mediante la tradición apostólica y el magisterio, para no caer en el error, no caer en la soberbia, porque nuestros hermanos cayeron en la soberbia y por eso cada uno funda su propia iglesia, y todas estas iglesias de nuestros hermanos separados, todas creen tener la verdad. Y recuerde que nuestro Señor Jesucristo habló de que, Padre, que ellos sean uno, tal como nosotros somos uno. Entonces, nuestra iglesia está unida. Y como lo dice nuestro Señor en San Mateo 16:18, que ni la fuerza del infierno podrán vencerla. Por eso nuestra iglesia tiene 2000 años de antigüedad y fue la iglesia que incluyó los 27 libros del Nuevo Testamento. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes